Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, hablamos ya de la Feria del Libro de Buenos Aires, cuando hicimos un anuncio de lo que se venía en este evento tan importante, el más importante de la agenda cultural de la Argentina cada año. Pero bueno, ahora estamos en plena feria y me pareció que era importante hablar de cómo había sido la inauguración de la feria, cómo se empezó a desarrollar y también de las novedades, de qué era lo que había permanecido fiel a la evolución histórica de nuestra feria y las novedades y los cambios que hemos encontrado, además de ser una feria extremadamente cuidada y con exposiciones importantísimas. Bueno, esta celebración de las bodas de oro quedó explícita ya por la condición de mega evento que se le otorgó en una carpa montada en la pista central del predio, un acto que empezó tardísimo debido justamente a que estuvimos esperando a Fito Páez y empezó pasadas las 8 de la noche. Fito se hizo perdonar la impuntualidad de tener una audiencia tan calificada esperándolo, cuando desgranó un repertorio breve, pero intenso, en el que brillaron la Zamba Maturana, Cátulo Castillo y el inefable Charly García. Bueno, no tuvo desperdicio realmente. Y además lo que implicó como cambio en el acto inaugural de la feria. Luego se desarrolló también con cambios el ritual al que estamos acostumbrados los que no nos perdemos nunca nuestra querida Feria del Libro. Cristian Rainone, desde la presidencia de la Fundación El Libro, agradeció todos los apoyos recibidos y reclamó una presencia mayor del Estado en relación con la industria editorial. Y en esto no se distinguió de otras presidencias de la Fundación del Libro de periodos anteriores, porque es algo que siempre la Fundación del Libro hace, que por un lado desarrolla todo lo que se ha logrado, digamos, hace como un informe de gestión anual en cada inauguración, y por otro lado reclama todo lo que sería deseable y posible por parte del apoyo del Estado. Rainone aludió al lema de esta edición: la feria de siempre, como nunca la viste. Un lema que a mí me encanta realmente. Y apuntó a ampliar el alcance de esta feria más allá del público habitual del mundo editorial. Explicitó que aumentaron las publicaciones en este último año, pero que cayó la cantidad de ejemplares vendidos. Y esto tiene que ver, indudablemente, los editores nos hablan desde aquel lado del mostrador. Ahora, los que somos consumidores de libros, también tenemos que decir que, ya sea por el terrible costo del papel, que siempre
encarece tanto nuestros libros y que es un insumo importado. Bueno, los libros nunca son baratos. Algunas editoriales los hacen más accesibles que otras, pero no para el consumo masivo. Eh, Insistió en que lo importante, esto me pareció fundamental, es formar lectores para toda la vida. Y solicitó respeto para todos los oradores, y acá voy a citarlo con una frase que me pareció muy atinada, porque dijo, y lo estoy citando, tenemos la suerte de vivir en democracia en un país donde podemos pensar distinto. Me pareció muy bien esto que señaló. Insistió en la vocación de pluralidad de los hacedores de la feria, y también aquí lo cito, dijo, cumple 50 años, merece educación, merece estar a la altura, y terminó diciendo, pero el público tiene su libertad, lo cual es fundamental, porque sin libertad del público no hay libertad, digamos, en la feria o para la feria. Bueno, este año, por primera vez, la feria eligió un país invitado de honor, distinguiendo a Perú con el lema Caminos que unen, inspirado en el Capac Ñan o Camino del Inca, que unía el antiguo Perú, que era el imperio incaico, desde Cusco, y que atravesaba gran parte, toda la región, digamos, del norte argentino hasta Cuyo, para terminar en Chile, y que era realmente la ruta que comunicaba una extensión vastísima de territorio. Y lo interesante, y esto se los puedo contar porque yo he trabajado muchísimo sobre el camino del Inca, eh, porque trabajé en literatura latinoamericana específicamente, es que ese camino del Inca se convirtió luego, cuando los españoles vienen y conquistan estas tierras, y fundan los virreinatos, las capitanías, etcétera, ese camino del Inca se convirtió en el camino real de postas de España. Y hoy parte de ese camino real de postas es nuestra Ruta 40. O sea que definitivamente está muy bien elegido ese título, Caminos que unen, ¿no es cierto? Más allá de que yo creo que tal vez los otros, las otras personalidades que inauguraron la feria, aparte de Cristian Rainone y el embajador, tendrían que haber tal vez abundado más en todo lo que le debemos a Perú como país hermano. Primero porque Perú fue obtuvo su libertad gracias a San Martín, que cuando yo estuve en Perú una o dos veces me conmovió cómo lo tienen presente a San Martín. Casi les diría que en un llamado de atención a los argentinos que no lo tenemos tan presente cotidianamente. Pero bueno, mm, el espacio de Perú, para terminar con esta dedicatoria que le estamos haciendo a nuestros hermanos peruanos, es un espacio de 500 metros cuadrados, incluye librería, zona infantil, auditorio y una muestra titulada Vanguardias del Sur, idea, arte y polémica desde los Andes, organizada por la Casa de la Literatura Peruana. El embajador de Perú expresó que, y acá lo cito, los libros son puentes entre culturas, entre formas de entender el mundo y entre distintas generaciones. El secretario de Cultura de la Nación
lamentablemente para mí y para muchos de los que estábamos en la feria. Hizo un discurso de barricada que no cayó bien en la habitual audiencia crítica que reúne la feria. Frases como, y acá lo cito, desgraciadamente también, nosotros no vinimos a hacer marketing editorial, vinimos a ordenar y a hacer que la sociedad funcione. Bueno, pese a los abucheos del público, desgranó de todas maneras las cifras de inversión en libros de la Secretaría de Cultura, de 2.300 millones de pesos, con el aumento de un 50% más en la compra de libros, hay que reconocerlo, me parece muy bien, para el programa Libro Tanto por Ciento de la CONAVIP. Habló, además, también aquí lo cito, de un proceso que busca dejar atrás décadas de desorden. Evidentemente, todo nuestro recorrido democrático anterior para el secretario de Cultura son décadas de desorden, y explicitó su agradecimiento a Javier y a Karina Milei, lo cual fue muy mal recibido por los abucheos del público, porque nunca ni los secretarios de Cultura ni otras autoridades que van nombran ni hacen publicidad política de su ideología, del gobierno al que pertenecen, etcétera. Los discursos institucionales culminaron con el de Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, que se refirió a Buenos Aires como capital cultural e hizo hincapié en que la industria editorial tiene su epicentro en la ciudad, lo cual es cierto. Destacó que la ciudad tiene alrededor de 400 librerías, que es una ciudad de librerías, y estimados oyentes, ustedes tienen que pensar en otras geografías y en otras ciudades del mundo, en muchas ciudades de Europa que yo conozco muy bien, que no tienen las 400 librerías que tiene Buenos Aires, que representan miles de empleos calificados, además, dijo el jefe de gobierno. Bueno, y fiel a su discurso habitual, destacó a la cultura como una inversión que van a sostener desde el gobierno de la ciudad. Bueno, Jorge Macri anunció que la ciudad dará su primera participación especial en la Feria Internacional del Libro de Nueva York y adelantó que en 2027 se hará presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la feria más importante del mundo hispanoparlante, del mercado hispanoamericano. Bueno, este año, como plato fuerte de la noche, vino un diálogo entre las escritoras Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero, con la moderación de la periodista María O'Donnell, en el que todas, y acá coincidieron, insistieron en el rol de la lectura y los libros en la formación de los pueblos y de las personas. O sea, que en esta feria, en la inauguración, se puso muchísimo hincapié, y también en las otras actividades de la feria, en el tema de lo que implican los libros en la educación y para la educación. Gabriela Cabezón Cámara tenía en su camisa celeste bordada una consigna que yo la pude constatar cuando me acerqué a saludarla, pero que ella la enunció: el agua vale más que todo. Y pasó a hacer una, una encendida defensa de los glaciares, con la consigna de que los glaciares no se tocan. Fue ahí que las tres escritoras levantaron sendos carteles que habían sido diseñados, carteles alusivos que habían sido diseñados por Maitena. Bueno, en cuanto a Leila Guerriero, bueno, Gabriela Cabezón Cámara dijo algo muy lindo: a mí la lectura me salvó la vida.
porque dijo que enseñaba a, a que hay otros mundos y que cada ser humano puede articular su propio discurso y crear otros mundos. En cuanto a Leila Guerriero, planteó de entrada su molestia de que se hablara de literatura de mujeres o literatura femenina, eh, que rechazaba porque era como confinar a las mujeres a una suerte de gueto. Bueno, son las tres personas, las tres escritoras elegidas, son sin duda mujeres que, aunque no creo, no pienso que estén en el movimiento feminista, pero se destacan en su literatura para enfocar al enfocar el mundo femenino. Eh, Respecto de Selva Almada, ella planteó que le inculcaron en la escuela, no solo con los libros que tenía en su casa, la idea de la lectura como un derecho. Y esto fue buenísimo como concepto. Abogó por la educación pública también, cada vez más desmantelada, dijo, y criticó los sueldos miserables de los docentes. Leila Guerriero también hizo hincapié en la educación. Fíjense que las tres hicieron hincapié en lo que implican los libros para la educación de la sociedad. Planteó, focalizó en la violencia, y la voy a citar, dijo, de una sociedad intoxicada con el arrebato, la hostilidad, el griterío y el desprecio. Hablo de la irresponsabilidad de promover la agresividad desde los discursos de la sociedad y del poder. Bueno, fiel al lema de este año, un lema que adoro, la feria de siempre como nunca la viste, la feria de 2026 ha desarrollado las actividades habituales, pero ha incorporado más recitales, streaming y espacios interactivos, ciclos y muestras. No les va a alcanzar, les aseguro, una sola visita, una única visita para recorrerla. Son muchas las muestras que han convivido en el espacio de la feria, entre ellas una dedicada a recorrer las 49 ediciones previas y otra que exhibió también las firmas de personalidades que visitaron el país y dejaron en el libro de honor de la feria su mensaje. También están los retratos del fotógrafo Kim Manresa, son 30 fotografías, una especialmente emotiva dedicada a Fontana Rosa y las muchas viñetas que le dedicó a Fontana Rosa a la feria. La central es la exposición central, es la que exhibe los libros prohibidos por la dictadura y los autores desaparecidos o exiliados entre 1975 y 1983, con curaduría de Judith Gociol, una periodista de excelencia con la que yo he trabajado cuando me desempeñaba como directora de culturales en Cancillería. Hemos llevado muestras de historieta al exterior. Bueno, podemos decir también, hablar del ciclo Diálogos, que revisó 50 años de lecturas y escrituras, con la presencia de mujeres, de escritoras como María Negroni, Clara Obligado, Luisa Valenzuela, María Rosa Lojo, que está aquí en este programa, Claudia Piñeiro, mis amigos Guillermo Martínez y Carlos Gamerro, lo cual no implica que las otras no sean también mis muy amigas. Bueno, también se le hizo un homenaje a un editor legendario como Guillermo Javelson. Bueno, y además, a 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges, hay dos muestras que lo evocan. Por eso les recomiendo que vayan y que vayan con tiempo. Una muestra inmersiva producida por el gobierno de la ciudad y un laberinto interactivo desarrollado por el grupo Penguin Random House, del que solo se puede salir respondiendo sobre su obra, cosa que me parece re bien como licenciada en letras, aunque antes se puede ver un documental sobre el autor. Bueno, de Vargas Llosa también es importante el sábado 25,
que hubo, no solamente la feria estuvo abierta, sino la lectura de la presencia de sus hijos y la lectura de sus obras. Y con esto creo que les he dado un pantallazo como para entusiasmarlos y ahora voy a recibir a mis invitados. Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Cristian Rainone, que es el presidente de la Fundación El Libro y que, bueno, valga la redundancia, de alguna manera presidió con su discurso el acto de inauguración de la Feria del Libro. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Magdalena? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo Gracias por recibirme. te trata esta feria que es tu primera feria, ¿no? No, es mi segunda feria. Lo que pasa es que el año pasado asumí en diciembre y bueno, tuve 3-4 meses para adaptarme y ya empezar con algunos cambios. Y bueno, esta sí, ahora sí participé el año completo en la organización. Y bueno, vaya año, porque... Pero te adaptaste 50, muy rápido. Te adaptaste muy rápido. Pasé de ser editor a productor cultural, como digo yo. Pero buenísimo. Bueno, me encanta poder estar aportando al sector. Creo que la feria es el instrumento para promover el libro, la lectura más potente que tiene no solamente el sector, sino que la Argentina. Absolutamente. Y bueno, tomé acá la responsabilidad y estoy haciendo todo lo posible para estar a la altura del puesto, ¿no? Porque me parece que es un puesto que es muy difícil, porque tenés que tener un nivel cultural, además tenés que saber gestionar, tenés que saber manejar, son muchos diferentes... gestionar la diversidad. Diversidad, también el tema político. Entonces, yo quería que mi gestión se caracterice por tender puentes, por un poco pacificar un poco la relación con las diferentes instituciones y también las instituciones internas de nuestro sector. Sí, claro. Entonces, que también hay bastante división. Y bueno, en ese sentido, eso lleva mucho tiempo, porque tenés que estar, cada cosa que vas a proponer, tenés que hablar con un sector, con otra parte, con las editoriales, la agrupación de la Cámara del Libro, la Cámara de Publicaciones. Además que el circuito del libro, lo que implica el libro como industria cultural, los sectores que comprende, siempre hay una puja inevitable. Yo lo conozco muchísimo porque cuando era muy joven, como asesora cultural en la Cámara de Diputados, mi primer proyecto fue una ley del libro que obviamente nunca salió como ninguna ley del libro, y ahí me puse en contacto en aquella época, que vos no debías, no sé si habías nacido, pero en la época que estaba Eustacio García, me acuerdo, y trabajé muchísimo, y siempre, bueno, yo vengo yo soy licenciada en letras, y me parece que es una interna difícil, ¿no? Es muy difícil. Bueno, yo por más soy que un todos editor, aman el libro, pero desde distintos lugares. Yo, si bien soy un editor, yo soy licenciado en administración, soy editor, tengo una editorial de libros infantiles, pero está bastante internacionalizada, con oficinas en Brasil, Chile, tenemos un acuerdo con Penguin, somos socios en México, entonces tengo un perfil muy profesional.
Y en ese sentido trato de tener, por eso puedo hablar con las editoriales argentinas de Claro, igual, y también con me las puedo manejar multinacionales con las también. multinacionales desde un punto de vista más, con un perfil más profesional. Entonces eso me da una cintura para moverme, que la verdad que, y nunca pierdo el foco de la inclusión, ¿no? Me parece que la feria es una feria, tenemos que estar todos, tenemos que hacer lo posible para que estén los que pueden pagar, los que no pueden pagar, las editoriales No, más hay pequeñas, las además, grandes, la eso es una de diversidad. las cosas que dijimos en mi editorial, que Sí, realmente que hay muchas facilidades para acceder a la feria este año. Te digo que si realmente te tocó esto de que tu primera feria como presidente de la fundación es, es esta, salió muy bien, porque la feria es una fiesta. Es cierto que para mí la feria del libro es siempre una fiesta, pero esta está bien porque se ha tomado la historia, pero también hay cosas nuevas. sí, hay muchas cosas nuevas, la pista central, el pabellón número 8. Por eso, yo, por ejemplo, el año pasado el pabellón número 8 se usa para hacer algunos eventos, y después se usaba como filmódromo. Y yo iba pasando y lo veía vacío y decía, tengo que hacer algo acá. Y le decía a Ezequiel Martínez, mira, tenemos que hacer algo. Entonces, cuando eh, con el eje de la Feria 50, dijimos, bueno, vamos a hacerlo, una muestra de la Feria 50. Entonces, porque lo veía vacío, nosotros lo tenemos reservado, alquilado, y bueno, Sí, te da lástima. Y por otro lado, también el hecho de incorporar otras actividades culturales, porque siempre digo que el libro está relacionado con con todo, todo, con la música, con las artes visuales, bueno, mismo con los deportes, con la gastronomía. Entonces, y ahí absolutamente. es donde a vos, y también con el objetivo de atraer nuevos públicos, porque no sé si sabés que nosotros, una de las cosas que hice o que hicimos el año pasado fue hacer un convenio con la Universidad Católica. Hicimos una encuesta con un mapeo de lo que es el movimiento de la feria, y nos resultó que el 80% del público es un público fiel. Pero Entonces, no yo me imaginaba eso. sí, bueno, eso está muy bueno porque tenemos un piso alto, pero tenemos mucho recorrido para absorber nuevos públicos, y en ese sentido es donde trabajamos en incorporar la música, sobre todo hay música que sabemos que está más atada al público lector, pero también tenemos música que nos trae nuevos públicos. Entonces tratamos de hacer lo que podemos porque somos una fundación. Sabés que esta es una feria organizada por el sector. Eh, no es que hay muchas ferias en el mundo que reciben un fuerte apoyo, si bien obviamente, no sé, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires nos apoya mucho, la ciudad, el gobierno de alguna otra forma, con AVIP, apoya para que vengan las bibliotecas. Bueno, esta es una feria donde el riesgo lo corre el sector. El riesgo es el stand, la venta de stand y el público bueno, que nos apoya. Entonces, es mucho riesgo cuando vos querés hacer un salto, decir, bueno, pruebo esto, bueno, incorporo la carpa, una pista central para que incorpore la música. Bueno, es toda una inversión. Si sale mal, es un riesgo que corre el sector. Pero Y bueno, no sí, es muy, solamente es imposible, diría yo, imaginar que saliera mal, porque, porque realmente el flujo que ha tenido históricamente la feria no lo tiene ningún evento cultural de la Argentina. no, Hay que decir que es el evento cultural más importante de la Argentina todos los años, por más que hay otros que surgen, pero nada equipara el flujo de público. Y no, además, si uno la compara, a mí que me ha tocado y que lo he disfrutado eso muchísimo y los editores lo saben, montar
los pabellones de país y de país invitado de honor, en Frankfurt, en Guadalajara, en el Salón del Libro de París. Ayer hasta me acordaba con alguien de que llevamos un stand, fuimos con la Feria del Libro al Salón del Libro de San Petersburgo. Y esas cosas, llevar tus libros, tu literatura, es genial, es una cosa, porque hay que decir que el arte, yo vengo de una familia de artistas, pero es menos accesible al gran público. Pero el libro no, el libro Popular. es popular. Sí. Y además hay mucho público joven en la feria. Hay mucho público joven, hubo un boom del libro juvenil también, el libro infantil. Sabes que estamos lanzando, estamos relanzando la feria infantil. Mi intención es separarla de la juvenil, porque ya el juvenil, antes era infantil juvenil, entonces mi intención es separarla, hacer una infantil y otra juvenil que estamos ahí pensando. Ahora, pero es un esfuerzo económico grande ese, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que la promoción viene por ahí, pero se vende mucho la literatura infantil, me parece. Sí, se vende mucho, sí. Se vende mucho. Porque los adultos con las pantallas, con el iPad, etcétera, pero los chicos, no sé, es cierto que los chicos también tienen las pantallas a partir de... Bueno, a veces cuando me preguntan a mí, yo digo, cuando me preguntan, digo que el editor infantil está acostumbrado a competir con los dibujitos animados, con los jueguitos electrónicos. Claro, sí. Entonces ya estamos, yo creo que al adulto es como que le golpeó y recién ahora se está estabilizando, pero creo que el infantil sabemos, estamos acostumbrados a competir contra otros instrumentos, herramientas entonces otros medios. Así que sí, al adulto creo que le sacó algo, ¿no? El tema de estas nuevas plataformas. También copiaron mucho del libro. O sea, yo me acuerdo... Eso iba a decir, cuando vos hablabas yo empecé a pensar eso. Claro, yo me acuerdo que cuando yo era chico, yo tengo 55 años, cuando yo era chico estaba la novela y si no te perdías un capítulo, claro, no la veías, tenés que esperar que el canal repase. En cambio el libro, vos te vas para atrás, para adelante, lo lees cuando... Y bueno, todo eso las plataformas lo copiaron, el tema de poder elegir, de tener tu biblioteca. Bueno, hoy abrís una de las plataformas y tenés una biblioteca de películas, de series, que elegís cuál querés, lo mismo que cada uno con su biblioteca. Entonces, que son recursos que, pese a que vos sos muy joven, no existían cuando vos eras chiquito. Claro. Entonces son recursos nuevos. Son recursos y que compiten con el libro. Entonces, claro, el libro yo creo que se debe... y hay una sobreoferta de narrativa también, que es la que a mucho público lector buscaba narrativa. Entonces hoy el público, creo que yo creo que se debe repensar también alguna forma nueva de publicar, libros que dejen algo más, que no solamente una buena narrativa. Y bueno, una buena narrativa. Yo no soy editor. Una buena narrativa no es poco. No es poco. No. Pero a veces que te deje una enseñanza, no sé, no soy, no publico, pero bueno, pero me parece que sí, que hay una fuerte competencia, en resumen, sí. Bueno, resumiendo, ya cuando se acabe la feria haremos el balance de esta, pero la feria es una fiesta y me parece muy bien. Yo creo que este año hay más ofertas que en ediciones anteriores, que no las había. Y eso porque hay que reconocer que con las restricciones económicas que tenemos en la Argentina, el libro tiene un costo. Pero claro, también, o sea... Sí. No, el libro no sé si es caro, pero... No puede comprarse libros. Claro, es difícil acceso, tiene difícil acceso con los problemas que tiene la economía actual, ¿no? Sí.
Claro, es así. Entonces, Sí, de todas maneras, yo creo que, no sé, yo vivo en un barrio donde estoy eh, rodeada de librerías, vivo en Santa Fe, Callao, así que sí, salgo a estás la ahí. calle. Ya la cuadra donde está la Jenny es una cosa que... Sí, sí. Pero bueno, a mí me da mucha felicidad porque cada vez que entro, que elijo entrar a comprar un libro, me hace muy bien y comprarles libros a mis nietos también. Así que, bueno, Sí. bueno, Bueno, Magdalena, Cristian, espero te que agradezco podamos tu seguir presencia en mi trabajando programa. Sí, para por inculcar el supuesto, hábito. seguir en Sí, contacto. Sí, sí, bueno, todo lo que bueno, pueda, encantada. bueno, gracias, Magdalena. Y desde este programa, Un beso grande, abrazo. ¿eh? Cariño, Chao. chao, chao. Chao, chao. Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a María Rosa Lojo, una gran escritora argentina que tiene muchísimas novelas, muchísima producción y que además ha escrito muchas novelas con personajes femeninos que no olvidamos. Bueno, María Rosa, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Magdalena. En plena feria. Claro, en plena feria, ¿no es cierto? Sí. Sí, hoy estaba revisando a la mañana temprano las actividades de la feria y estás de una actividad en otra, con un protagonismo muy grande y muy merecido. Contame cómo ves la feria bajo ese lema, la feria, ¿cómo es el lema? La feria de siempre como nunca la viste. Eh, cómo la ves vos? Bueno, en las veces que pude ir, como siempre, aunque el lema sea como nunca la viste, mucha gente, mucho interés, pero sí hay propuestas nuevas, hay exposiciones muy buenas. Recomiendo la exposición Un golpe la que se refiere a los libros prohibidos, que realmente hay que Sí, visitarla. No hay que olvidar que estamos conmemorando el aniversario de la feria, pero de los 50 años, coincide, pero también el aniversario del sí, golpe. coincide con los 50 años del golpe, Sí, sí, la sí. primera edición de la feria, sí. Así que hay un pabellón especial que está dedicado a la conmemoración en particular, ¿no? Está esa muestra, está Fontana Rosa, que es otro autor homenajeado y justamente conmemorado. Hay exposición de ilustraciones, realmente cosas muy interesantes. Yo aún no pude ver todo lo que quisiera ver porque, bueno, como tengo Claro, yo no muchas pude ver todo actividades, lo claro, exactamente. Eh, claro. ya el acto inaugural fue tan infinitamente largo, allí nos encontramos, Sí, es una de las cosas que, que habría que revisar en el futuro, realmente, cuánto hay que bueno, fue esperar a la largo y gente, accidentado, digamos. muy Aparte. accidentado, No, y sí. empezó tarde Eh, como nunca, ¿no? Empezó una hora más tarde, sí. Sí, sí. Nunca ha habido una demora semejante. A ver, se mezcló algo muy positivo, que es que hay un artista muy popular y muy reconocido como Fito Páez. Bueno, por primera vez se inaugura una feria, Es cierto, pero buenísimo. la gente lo disfrutó mucho, pero la gran demora. A ver, No, y además, exacto, yo lo que pensé fue, eh, qué cosa, es decir, que a lo largo de mi vida, yo vengo del mundo de la literatura, vos también lo sabés, sí, siempre digo, los stars es la gente de la música o del espectáculo. O sí, sea, si hubiera sido un escritor que abría la feria, no lo hubieran esperado no la creo. cantidad de personas que estuvimos ahí 1 hora y media, Sí, sin sí. quitarle mérito, porque después fue una delicia como cantó, pero la verdad, hubiera cantado al final, ¿no es cierto? Sí, sí, yo creo que ahí habría que haberlo coordinado de otra manera y fue una pena también que al final, como la gente estaba agotada, tenía otras cosas que hacer, porque bueno, Sí, tenía que levantarse al día siguiente, etcétera. El tiempo que se le dedicó a las escritoras invitadas, en definitiva, no se aprovechó lo suficiente, muchas personas se fueron.
Sí, no pudieron sí, quedarse a escucharlas. sí, todo el mundo, hay mucha gente que vive lejos, además Empezando la por mí, mayor yo vivo parte de la lejos. gente tiene, vos sos una, la Sí, mayor sí, parte de la gente tiene actividades al día sí, siguiente sí. y la verdad es que fue una pena, ¿no? Porque, pero además me parece que, no sé, siendo, yo pensaba que las conocemos tanto. Leila Guerriero yo no la conozco, no la conozco personalmente así en el trato, pero las otras dos muchísimo. Hemos compartido con vos y con ellas ferias del libro en el exterior, ¿no es cierto? Pero que no, no fue todo lo rico que tenía que yo imaginaba que iba a ser ese diálogo, ¿no? Sí, sí, yo incluso pensaba, no pensaba que iba a ser un diálogo, creía que se les iba a dar la oportunidad de leer un texto, quizá más breve, porque eran tres, pero que las representara, que las tres tienen una obra muy importante y bueno, que Sí. podían resumir de alguna manera su propuesta estética, lo medular, lo esencial, relacionarla con, bueno, con el festejo literario. Y eso, bueno, quizá para la próxima vez hay que volver a pensarlo, pero Bueno, pero no estuvo planteado así, estuvo planteado no, más como un diálogo, de hecho claro, moderaba María O'Donnell. Pero podría bueno, haber. vamos a los stands de la feria y a los Sí, libros. sí, sí. Vos, cuáles son, para que nuestros oyentes se motiven, y este programa sale el jueves a la noche y después queda en la web, y entonces el fin de semana y ahora que viene un fin de semana largo es propicio para que se pueda Claro, visitar la feria, ¿no es así es. cierto? ¿Vos cómo la viste? Ya te digo, mucha gente interesada, comprando, están los grandes grupos. Bueno, en particular yo estoy en un grupo grande que es el Penguin Random House. Penguin Random, el más grande. Tiene casi todos mis libros. También tengo un libro en Sí. Corregidor y otro en Santillana. Pero está llena de ofertas y oportunidades la feria. Eso siempre, siempre lo ha tenido. Y hay, bueno, muchas posibilidades, muchas también hay, eso se dijo en el acto de inauguración, bueno, descuentos, canje de lo que cuesta la entrada si se compra un libro. Eh, Hay muchas maneras de acercarse a la literatura, no solamente a través de la compra, también a través de la Bueno, de escuela, las actividades, las ¿no? actividades, sí, acercarse a los autores, que eso siempre fue el lema, la feria del autor al lector. Sí, Eh, exactamente. Yo creo que a mí me parece que en esta edición se está recuperando un poco más eso del autor al lector. Me pareció. Todavía tengo que este fin de semana aprovechar y recorrerla más. Y, pero bueno, me parece muy importante también que en un espacio donde circula tanta gente, no existe un evento tan multitudinario en la no, 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 Argentina es como la único. feria, La feria es ¿no? única. Haya una exposición dedicada a los 50 años, a evocar los 50 años del golpe militar. Me pareció muy importante, ¿no? Sí, 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 es algo fundamental de construcción de memoria. Y después ahí están también los homenajes a escritores. Bueno, yo participé en uno que me resultó muy conmovedor, que fue el homenaje a Vargas Llosa, a un año de su muerte. Sí, Hay que olvidar que Perú es el país invitado de honor, primer sí, país invitado sí, de honor en la feria, entonces vino una delegación nutrida, vinieron los hijos de de Vargas Llosa, Álvaro y Morgana, y sí. este homenaje tuvo algo de afectivo y personal que no es frecuente. Es decir, la propuesta fue que los invitados leyéramos textos, cada uno leía un texto, no sabíamos el conjunto de lo que se iba a leer, pero que después se armó, para sorpresa de todos nosotros y del público, como un recorrido por la vida de Vargas Llosa a lo largo de textos autobiográficos, algunos realmente conmovedores que nos permitieron conocer cosas que, bueno, yo desconocía, como que él nació y como hijo de una madre a la que el padre había abandonado.
Sí, dejó sí, a la mujer embarazada, él sí, fue yo eso lo sabía, sí. y yo Y no, eso se vi. no lo sabía, mucha gente no lo Sí. sabía, ¿eh? No, 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 creo que no es muy No sabido. es muy, No, por eso él tiene, eh, yo me acuerdo que en La ciudad y los perros, que fue una de las novelas que yo eh, pude dar en la universidad a mis sí, alumnos, con el que la pude discutir con mis alumnos, y justamente ese tema de la adolescencia y ese tema de las figuras paternas ausentes, y la eh, violencia, porque el padre de cuando la violencia, vuelve como de una la mujer. violencia, porque hay que decir que La ciudad y los perros inaugura el ciclo de la literatura de la violencia, Sí, sin sí. que sea la violencia política, No, es la la violencia violencia social, ¿sí? ¿No es social, exactamente. cierto? Sí, sí, el Y machismo. El, el- la, tenemos ahí la educación machista de una manera terrible que él la sufrió. Porque cuando el padre vuelve, él tiene 12 años y vuelve como un hombre que en vez de pedir perdón por lo que ha hecho, viene a pedir cuentas y a maltratar, exacto, a tratar a su madre y maltratarlo a él. Y eso exacto. contado por Vargas Llosa mismo tuvo un impacto muy particular, hubo mucho público y creo que mucha gente emocionada, ¿no? De escuchar todo lo que escuchamos de su vida, siempre estupendamente escrito, porque bueno, por supuesto era Vargas Sí, sí, la Llosa. verdad. Ahora, con todo, además evocaron, y eso aparece mucho, como te digo, en La Sí, ciudad de los perros, también en Los cachorros, que es su sí, a primera, toda la obra de él en y toda la obra. bueno, las Pero, ficciones históricas sobre pero dictaduras que tiene. esa crítica de la burguesía limeña, del barrio de Miraflores, porque hay que decir que además en esa época el Perú era una sociedad terriblemente segmentada. Sí, 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 eso habla también en sus escritos autobiográficos del racismo, de las divisiones sociales brutales, la desigualdad, los bastardos dentro de las familias de la élite, de los que había en la suya, por Exacto, ejemplo, que tenían un estatuto intermedio difuso entre parientes y, bueno, los que venían de otro lado, y entre parientes exacto. también. Que, bueno, en fin, fue Sí, realmente muy una sociedad muy machista. Hay que pensar interesante. cuándo se escribieron esos libros. Y además realmente es, sin duda, de los escritores del boom, es Vargas Llosa. Por algo le dieron un Nobel, como a No, García no, sí, Márquez. totalmente entendible eso. Y hay una novela suya que yo la doy en los cursos de ficción histórica, que es La fiesta del chivo, que, bueno, Ah, sobre la dictadura de Trujillo, que tiene un personaje femenino, Urania, que es extraordinario. Realmente es muy, muy recomendable el libro, ¿no? Y es uno más de una de las cumbres del ciclo de la violencia de Vargas Llosa. sí, sí. Violencia Además, estatal, recorre toda la obra, porque en La Casa Verde, que para mí sí, sí, también es una de las novelas que me parecieron más fascinantes de él, bueno, en La Casa Verde aparece llevado más a otro ámbito, no el ámbito de la ciudad, sino el de sí, la selva, ¿no? la selva. Que es También un... fue uno de los autores prohibidos durante nuestra dictadura. Ahí está en Exactamente. la exposición, tenemos la tía Julia y el escribidor, que es un libro muy transgresor desde el punto de vista erótico y de los vínculos familiares, porque él se enamoró perdidamente de su Sí, tía. absolutamente, sí, sí. En fin, y fue uno de los prohibidos en la época de la dictadura cívico-militar nuestra. Pero mira, yo me estaba acordando cuando vi que habían, muy, me encantó que lo hicieran, que habían montado una exposición sobre los libros prohibidos Sí, sí. y los autores prohibidos, como vos decís, que Cortázar estaba prohibido dictar clases. Yo en el secundario, yo daba clases en la universidad y en un secundario, Sí, en sí. un par de escuelas secundarias. No estaba autorizado dar cuentos de Cortázar.
Sí, justamente la mesa de hoy, con que abrimos este ciclo, trata del tema cómo leer lo que no se, o cómo se leía lo que no se podía leer, que nos tocó, bueno, nuestra generación, ¿no? Es nuestra generación. Dar nuestra formación como profesionales, los primeros años, en un mundo de silencio y de censura. Y de censura que comprendía el teatro y el cine también. Sí, sí, Todo, bueno, total. La ¿te cultura. acordás que fue prohibida Bomarzo como ópera? No la novela, pero sí Exacto. la ópera. La Sí, ópera fue sí, prohibida. exacto, exactamente. No se pudo estrenar Bomarzo. Y después muchos libros de literatura infantil y juvenil que lo veían, claro, como un gran peligro de difusión de ideas, entre comillas, aberrantes entre los niños. Bueno, con a veces unas deducciones que eran un delirio. Está todo ese material La expuesto. verdad que yo cuando miro para atrás y pienso en esa época en que éramos tan jóvenes, yo estaba terminando la facultad, no, ya había terminado la facultad, pero qué cosa terrible lo que hemos vivido, el ser humano, porque digamos, con todos los problemas que he tenido, por eso creo que no hay que cansarse de celebrar los 50 años de democracia, Por ¿no? supuesto, por supuesto. ¿No te parece? No, seguro, la democracia es bueno, dentro de las formas de gobierno es lo mejor que se ha inventado. Es mucho Exacta. peor no No se ha tenerla. descubierto nada mejor. Tiene No, sus fallas como todo lo que hacemos, bueno, construimos los humanos, ¿no es cierto? pero ya se irá depurando. Yo Así es. sigo teniendo fe en las posibilidades del sistema democrático para darnos una vida mejor, una vida además en la que se pueda cambiar de rumbo si es necesario cambiar, donde los gobernantes no sean eternos, en fin, que Exacto. podamos, que tengamos posibilidad de elección, realmente eso es importantísimo. Y porque las dictaduras, como bien lo acabamos de decir, no solo formatean elecciones políticas o las inhiben, sino que formatean la vida, el pensamiento, todo, ahogan las posibilidades de elección en todos los sentidos. Sí, en ese sentido, yo siempre evoco que nosotras y tantos otros amigos y gente del mundo de la cultura crecimos y nos formamos en un país de dictaduras y que con todas las falencias que Sí. tienen los regímenes, los gobiernos democráticos, tenemos un derecho al pataleo y a decir todo lo que pensamos, que es inimaginable para que lo valoremos para la generación de nuestros hijos, que nacieron en democracia. Por supuesto, y lo más importante es que tenemos derecho a cambiarlo. Si no, si el gobierno no está funcionando Exactamente. como debería, podemos cambiarlo. Y a Eso cambiarlo a través es del grave. voto, ¿no es Cambiarlo a cierto? través del voto, eso desde luego, o sea, eso es sagrado. Sí, eso es Y, bueno, sagrado. y hay que aprender también a escuchar lo que no nos gusta, es decir, un gobierno puede no gustarnos, bueno, no queda otro remedio que escuchar a sus funcionarios, porque, a Ah, ver, fueron elegidos. Eh, bueno, la mesa redonda en la que vas a participar ahora, ¿cuál es el tema? Bueno, eso, cómo se leía lo que no se podía leer. Ah, buenísimo, La- buenísimo. cómo hacíamos para ¿Cómo leer hacíamos? aquello que no era accesible? O en mi caso, bueno, yo pude descubrir libros que habían escapado bueno, al rasero censor y que tenían cosas muy interesantes. Empecé a leer a escritoras argentinas que no se daban en las cátedras antes las escritoras. En la biblioteca del Instituto de Literatura Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, ahí encontré las obras que estaban recién salidas de Angélica Gorodischer, la obra Claro, de Sara Gallardo, la misma Victoria Ocampo, después de su muerte, en el sí, 79, empezaron a salir los tomos de la autobiografía. Eh, exacto. bueno, no les daban importancia porque quizá eran mujeres y tenían poca venta, no eran personajes de venta masiva, pero qué libros y qué cosas decían, a veces en clave, como el caso de Angélica Gorodischer. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, María Rosa, siempre un gusto y te agradezco enormemente tu presencia en mi programa, ¿eh? Al contrario, yo soy la agradecida por la invitación que siempre... No, por favor, siempre lindo tenerte.
Hasta la próxima. Hasta la próxima, Magdalena. Chau, chau, cariños. Muchas gracias. Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Estimados oyentes, espero no haberlos aburrido con mi entusiasmo por las actividades de nuestra Feria del Libro. La feria es hiperatractiva y nos desafía a que la visitemos más de una vez. Con esto me despido de ustedes, les deseo una buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves. Argentina en su cultura, con Magdalena Faíaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.